Soy Mujer. Ya saben que Soy Mujer es una propuesta de mujeres y para mujeres que aborda temas de interés y actualidad. Comenzamos esta nueva temporada con mucha ilusión y con un formato algo más breve y renovado también. En primer lugar, entrevistaremos a mujeres destacadas en cada uno de los temas y posteriormente abriremos nuestra mesa coloquio que con diferentes opiniones contará con colaboradoras del programa que debatirán y ampliarán los contenidos. Abrimos, por tanto, presentando un tema muy relevante en la vida cristiana. En el Nuevo Testamento aparece en unas 50 ocasiones la expresión estar preparados en relación con la segunda venida de Jesucristo. Recordemos una de ellas. El propio Señor Jesús dijo, y lo leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bien, para hablar de esto, tenemos como invitada en el programa Soy Mujer a Analía Senegual. Ella es madre de 2 hijas, Constanza y Catalina. Está casada con Mariano Senegual. Es directora de la carrera del internado del Instituto Misión en Argentina, y su llamado es preparar el corazón y el carácter de la Iglesia para los últimos tiempos. Vamos a conocerla. Bienvenida al programa Soy Mujer, querida Analía. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, por hacerme parte. Es un privilegio. Es una bendición tenerte aquí con nosotros, con nosotras en el programa Soy Mujer. Y Analía, ¿en qué proyectos estás trabajando en este momento? Bueno, la realidad es que hoy estamos empezando esta semana con las carreras en el instituto, en Misión. Personalmente estoy ahí a cargo del internado, de la carrera del internado, es una de las carreras que tenemos. Así que estamos empezando a recibir a todos los alumnos. Este año vamos a tener 200 chicos que van a venir a estudiar específicamente a esa carrera. Así que muy expectantes de lo que Dios va a hacer y bueno, con este corazón de preparar y entrenar a esta generación para luz para estos últimos tiempos. Qué bien, qué bien. Y Analía, creo que muy pronto visitarás España, ¿verdad? La verdad que estamos muy felices por esta invitación. Encima vamos como familia, vamos a ir con nuestras hijas. Así que creemos realmente que es un tiempo clave. El año pasado Mariano pudo estar ahí y cuando volvió del viaje me decía que es hermoso ver cómo hermanos de España están entendiendo el mensaje, están tan encendidos. Así que quedó ese anhelo en nuestro corazón para poder ir como familia y este año tenemos la oportunidad. Así que entendemos que es un tiempo clave para España, entendemos que es clave lo que Dios está haciendo para este tiempo, así que también es un privilegio para nosotros poder ir y ser parte de lo que Dios quiere hacer. Recordamos que el Congreso, hasta que Él venga, se celebrará los próximos días del 26 al 28 de abril en Reus, Tarragona, y estarán con nosotros Mariano Senegual, Marcos Brunet y Benjamín Núñez. Puedes acceder a toda la información en la página www.hastaquelvenga.es. Pues estamos deseando que lleguéis y todas las personas, ¿verdad?, que estáis invitadas a este congreso. Analía, ¿por qué podemos decir que la segunda venida del Señor se acerca? La realidad es que, bueno, las que son mamás o que somos mamás, podemos entender cuando empiezan, ¿no?, los dolores de parto, cuando algo está por venir, cuando estamos por tener familia. Y nosotros entendemos que están aconteciendo cosas que están mostrando que la venida está próxima. Y la realidad es que nosotros estamos anhelando, lo que despierta en nosotros este clamor, Maranata, este clamor por Jesús, es realmente el anhelo de verlo físicamente. Anhelamos verlo. No es un evento al que vamos, no es el amor por los eventos, es el amor por Cristo, por ver a esa persona. Entonces eso es lo que nos mueve diariamente, lo que nos mueve a buscarlo, lo que nos mueve a encontrarnos con Él,
Por eso entendemos que tenemos que prepararnos para este tiempo porque se está dando, las profecías se están cumpliendo, está pasando lo que la palabra dice y tenemos que responder a lo que las profecías nos hablan. Así es, estamos deseando que llegue ese día, ¿verdad? Para encontrarnos con Jesús en ese abrir y cerrar de ojos, ahí estar ya con Él por toda la eternidad, que será impresionante ese momento. Analía, y esta entrevista estoy segura que la van a ver muchas mujeres y nos gustaría saber qué deberíamos hacer, cómo prepararnos en nuestra vida personal, también en nuestra relación con Dios. Cómo podemos, como solemos decir, ¿verdad? Cómo llenar nuestra lámpara con ese aceite fresco cada día. Creo que es tan interesante, capaz que nos llevaría mucho tiempo, pero así resumidamente entendemos que prepararnos para esta venida, para el regreso del Señor, es prepararnos en carácter, no solamente, como decía recién, en el estudio escatológico. A nosotros el estudiar las profecías, el estudiar lo que está sucediendo, el estudiar la palabra, no es por un evento, sino es para conocer el plan, para conocerlo a Él. Entonces, cuando nosotros hace 2 semanas tuvimos un congreso, que es un intensivo, donde estudiamos Apocalipsis versículo por versículo cada año, lo que nos lleva es a darnos cuenta que más lo necesitamos, que más lo amamos, que más queremos conocerlo, y entendemos que tenemos que prepararnos, y esto nos despierta en sobriedad, nos despierta en una búsqueda en intimidad, nos despierta no a tenerle miedo a la palabra, que es lo que muchas veces nos ha pasado, sino a tener hambre por la palabra. Nos lleva, cada vez que leemos, nos lleva a más hambre, a más sed por Él, a amarlo más, a conocerlo más, y esto nos lleva a esta sobriedad, a esta intimidad, a este anhelo porque otros vean en nosotros hacer esas cartas leídas para que otros vean y mostrarles lo que nosotros conocimos. Lo que conocimos es a Cristo, es conocer al Señor. Entonces anhelamos prepararnos, no, como decía antes, no para un momento en particular, sino para entender que es una eternidad con Él. Y es hermoso, eso te llena de esperanza. Realmente creo que el Señor está transformando nuestras vidas, está transformando nuestro carácter. Es súper importante para mí en este tiempo que estamos viviendo, como decía antes, donde vemos, no sé, Mateo 24, todo lo que está aconteciendo, lo que va a pasar con las personas ante lo que se ve, ante tanta tragedia, ante tantas crisis, tantos problemas, ver el carácter de las personas, cómo nos vamos a sostener, y la única forma de sostenerse es mirándolo a Cristo. Hoy no lo vemos completamente, lo vemos en parte, pero ya nos estamos preparando para verlo completamente. Entonces, conocer la palabra desde este entendimiento creo que nos prepara para poder verlo a Él, para lo que viene después, ¿no? Que es reinar con Él. Y Analía, ¿cómo debemos prepararnos también en la iglesia? Creo que vuestros niños están al día en Apocalipsis y como una madre nos preguntamos a veces cómo puedo enseñar o puedo preparar a mis hijos o a mis nietos sobre la segunda venida de Jesús. Porque es un tema que sí, lo conocemos los papás, ¿verdad? Los padres, las madres, se habla en la iglesia, pero con los niños no se habla. A ver, vuelvo a lo mismo de antes. Creo que cuando leemos la Biblia, creo que la palabra es la que nos va preparando y anticipando. Joel dice que en los últimos días antes de la venida, los niños profetizarían. Entonces tenemos que hacerlos parte. Yo como mamá tengo la responsabilidad no de que sepan un contenido, sino de llevarlas a donde yo ya fui. Algo que es muy importante es que no podemos llevar a alguien a un lugar a donde nosotros no fuimos. No podemos enseñarle o impartir algo que nosotros no vivimos. Entonces creo que como mamás y como papás es muy importante poder primero nosotros entender y amar a Cristo, entender el mensaje y amar a la persona de Jesús, y así vamos a poder transmitirle a nuestros hijos no el miedo, no la responsabilidad de, sino el hambre por verlo. A nosotros lo que más nos pasa, yo tengo a Cata de 6 y a Connie de 10, y lo que más nos pasa es que ellas todo el tiempo te preguntan, ¿cuándo
¿cuándo viene Jesús? Es como que se está tardando, se está demorando, ¿qué es lo que pasa? Y la realidad es que es hermoso, porque ellas no entienden todo. Y ellas lo que anhelan, lo que quieren es ver a Cristo, porque es lo que nosotros anhelamos. Entonces ellas anhelan lo que mamá y papá también, pero ahora empiezan a tener el entendimiento propio. Empiezan a buscar y experimentarlo ellas. Y eso es hermoso. Entonces nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos a conocerlo a Él, a conocer a la persona de Jesús, al Espíritu Santo. Y es hermoso ver lo que el Señor está haciendo en los niños. La semana pasada lanzamos ya el segundo tomo, la segunda parte de Apocalipsis para niños en el material, y ver lo que los niños están viviendo con ese material que tiene acceso para todos es increíble. Realmente tenemos que también aprender de ellos, esa humildad, esa sencillez, pero a la vez ese hambre por conocer más de Jesús. Es increíble. Sí, bueno, y ya lo decía Jesús, ¿no? Que para entrar en el reino de los cielos teníamos que hacernos como niños y en esto lo vemos, como la fe que tienen, cómo lo entienden todo prácticamente, ¿verdad? Lo más importante. Sí. Qué bien, qué bendición, Analía. Y háblanos también del impacto en adolescentes y jóvenes, que tenéis muchos van ahí a misión, y cómo afecta la expectativa en ellos de la segunda venida en su pasión por Jesús también. Es impresionante lo que está pasando, no solamente con los niños. Ver hoy, por lo menos acá en la Argentina, el acceso que ellos tienen a todo, a lo inmediato, a todos los vicios, a los consumos. Es impresionante, pero es hermoso ver. Nosotros los días viernes tenemos Betania todo el día y después en la semana también tenemos turnos. Y ver que mucho del auditorio son jóvenes, son adolescentes y niños, es impactante para nosotros. Nos damos cuenta que para ellos esta sobriedad de la que hablaba al principio es radical. Sí. Conocen a Jesús y quieren dar todo. Para ellos no hay una negociación, no hay un punto medio. Para ellos es todo o nada. Y la realidad es que el Señor nos está sorprendiendo. Hoy también tenemos en las carreras muchos adolescentes y jóvenes viniendo. Hoy tenemos más o menos arriba de 3.000 alumnos. Y la realidad es que para nosotros no son números, sino que son portadores del mensaje que van a hacer luz en donde estén. En sus colegios, en las universidades, en sus familias, en los lugares de trabajo. Y nosotros lo que vemos es que el mensaje se extiende y que más personas van a conocer de este Cristo que va a regresar. Entonces, también nos mueve a ser más radicales nosotros, como hablábamos recién de nuestros hijos. Los adolescentes y los jóvenes son nuestros hijos espirituales y nosotros tenemos que ser sus modelos. Así que esto también nos hace a nosotros extendernos, ¿no? Como poder estirar e ir a una milla extra de más sobriedad, de ser más sobrios, de buscar más la guía del Espíritu para poder guiar a esta juventud para todo lo que viene. Así es, qué bien. Y Analía, vamos a dejar un poco el tema de los niños y vamos a hablar a las mujeres, porque a veces hablar de la segunda venida es un poco difícil, ¿no? ¿Cómo una mujer cristiana puede anunciar a una amiga que Jesús viene sin que la tomen por loca, ¿no? Porque para el mundo ya sabemos, para las personas que no conocen a Dios, que esto es locura. Pero ¿cómo podemos hablar a una amiga? A ver, si es locura, la verdad que el que nos ve puede decir que estamos un poco locos, pero la realidad es que a veces yo suelo decir o usar este ejemplo de que si nosotros tuviésemos la cura para una enfermedad, no quisiéramos decirla, ¿no sería una buena noticia? El mensaje de Cristo es una buena noticia, son las buenas nuevas. Y si realmente amamos a aquellos que están cerca nuestro, tenemos que anunciarle esta buena nueva, tenemos que anunciarle que Cristo viene. Y entender también esto que decíamos antes, si nosotros entendemos el mensaje, vamos a poder transmitirlo. Entonces lo primero que el enemigo hizo fue generar temor, miedo a que crean que estamos locos, y la realidad es que Cristo viene, y bíblicamente está escrito, y está pasando, y nosotros nos tenemos que preparar. Sería egoísta de nuestra parte no anunciarlo, sería egoísta de nuestra parte decir, no, me van a considerar que estoy loca, mejor lo digo de a poquito. Y la realidad es que nosotras tenemos que anunciar
que Cristo vuelve y vuelve pronto y tenemos que prepararnos, tenemos que ser como esas vírgenes que tienen su aceite, que preparan su aceite, que lo tienen. Y esto es intimidad, es estar atentas, es estar al día orando, la intercesión, la búsqueda en la palabra, esto de poder estar en comunidad. Entonces, lo que se gesta en intimidad va a transformar y afectar la comunidad. Nosotros, cuando entramos en este tiempo de intimidad, de oración, de intercesión y de búsqueda, nuestra comunidad, nuestro contexto es afectado. Entonces, va a ser algo natural. Así que yo creo que nosotras como mujeres en nuestros tiempos de intimidad, de relación con Jesús, Él nos va a dar también las oportunidades para poder impactar vidas gracias a su intervención. Así es. Pues me estaría muchísimo más rato hablando contigo, Analía, que muchas gracias por estar aquí con nosotras en este programa Soy Mujer, y deseamos de todo corazón que Dios te siga bendiciendo a ti y a tu preciosa familia, a tu esposo, a tus hijas y a todo Instituto Misión. Muchísimas gracias, querida Analía. Muchísimas gracias por hacerme parte. Fue un placer y una bendición para mí también. Gracias. Bienvenidas a la mesa coloquio del programa Soy Mujer. Hoy abordamos el tema de la segunda venida del Señor con dos invitadas muy especiales. Tengo a mi lado a Mari Carmen. Bienvenida al programa. Gracias, muchas gracias. ¿Qué tal estás? Muy bien, un privilegio para mí estar aquí contigo. Gracias por venir. Y también tengo a Carmen. Bienvenida. Hola Esther, encantada. ¿Qué tal estás? Por invitarme. Muy a gusto. ¿Sí? En este lugar me encuentro muy bien. Pues eso es lo que queremos, que os encontréis a gusto aquí en esta mesa coloquio. Es un privilegio contar con vosotras en el programa, queridas Carmen y Mari Carmen. Gracias por aceptar la invitación. Y estas dos invitadas, pues son mujeres de reconocida y prolongada trayectoria en el panorama evangélico de nuestro país. Para mí lo sois. Sois esposas, sois madres, sois abuelas, con amplia experiencia pastoral de muchísimos años y con mucho recorrido también como comunicadoras en radio y televisión. Mujeres guerreras de oración, que os he estado estudiando, conocedoras de la Biblia, con una lista muy extensa de servicios para el reino de Dios, y podría seguir diciendo muchas cosas de vosotras, pero no nos quedaría tiempo para el coloquio. Y estamos hablando en este coloquio de la segunda venida del Señor, y para mí es un tema muy importante y muy actual en este tiempo que estamos viviendo. ¿Qué os parece? ¿La segunda venida del Señor es un tema importante para los cristianos? ¿Y por qué es? ¿Qué pensáis vosotras? Por supuesto. Piensa que, bueno, la segunda venida de Jesús puede ser inminente para mí hoy o mañana. Por lo tanto, la preparación depende de ser la salvación, ¿no? La salvación es tan importante, ¿no? Que estemos listos, ¿no? Que realmente no somos como los católicos que pensamos que nos vamos a confesar en el último momento y todo se va a resolver, pero no cabe duda que hay una preparación, ¿no? Y el Señor también lo advierte cuando leemos las vírgenes sensatas y las insensatas, dice que se tardó el esposo. Y tardándose el esposo, no estaban preparadas a esperar más quizá de lo que ellas pensaban. Entonces yo creo que debemos estar listos y preparados para lo que sea, para si es mañana como si es dentro de lo que sea, o que quizá otras generaciones que vengan después, no lo sé, Dios lo sabe. Pero sí que estar preparados en todo momento. Y luego hay una parte muy importante antes de la segunda venida de Jesús. Dice que el Evangelio del Reino será predicado para testimonio a todas las naciones. Dice que será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Entonces la Iglesia no solo tiene que estar preparada para la venida, sino para cumplir el propósito y el llamado que Dios tiene para la Iglesia en este tiempo próximo. Porque sin duda que será muy próximo que este Evangelio, el Señor va a hacer el posible que sea predicado a todas las naciones.
Aunque Así ahora es. nos parece muy difícil, ¿verdad? Muy Llegar a difícil. todas las naciones. Sí, pero estamos viendo que muchas profecías del Antiguo Testamento, muchas profecías se están cumpliendo. O sea, no podemos decir que no estamos en los últimos tiempos. Esto Sí, está sí. cogiendo como una carrera muy acelerada, ¿verdad? Así es. Yo creo que Dios tiene urgencia, Sí. Dios tiene prisa. Lo que pasa es que, bueno, la preparación, según para qué eventos, la preparación de una sopa instantánea es muy rápida, pero la preparación de algo importante, de un plato suculento, Como un cocido. Ahí al suculento, chup-chup, ¿no? claro. Entonces la preparación de un evento tal como las bodas del Cordero, como el fin de los tiempos, va a tomar un tiempo. De hecho, estamos preparándonos desde que el Señor ascendió. Sí. Y dijo, y en Apocalipsis, que dice, termina diciendo el libro de Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto. ¿Qué significa esa palabra pronto? Yo creo que esa palabra significa a tiempo. Es decir, Dios nunca llega tarde, aunque pueda parecer que se retarda, ¿no? Como ha dicho Mari Carmen, a las vírgenes, bueno, y de hecho la palabra lo decía, tardándose el esposo. Puede parecernos que se retarda, pero Dios tiene un tiempo y su agenda está en marcha. Yo creo que lo que ha ocurrido el 7 de octubre ha sido un detonante. El 7 de octubre en El Israel. 7 de octubre en Israel creo que ha ocurrido, el impacto ha llegado a todo el mundo, nos ha afectado a todos y a nivel político, geográfico, ha ocurrido en Israel, pero a nivel espiritual el Señor también está llamando a filas a su iglesia a que todos tomemos nuestro lugar en este ejército celestial que sí, son las huestes celestiales, pero es la iglesia del Señor que también debemos buscar nuestro lugar y allí prepararnos, ponernos bien el uniforme, vestirnos de las armas de la luz para pelear la buena batalla de la fe. O sea que coincidimos en que este tema de la segunda venida es un tema vital para los cristianos, tal como están los acontecimientos, ¿no? Siempre ha sido vital, pero ahora más que nunca. Así es. Así es. Y yo insisto en que debe ser nuestra meta, la venida de Cristo, alcanzar llegar a la meta con el Señor, ¿no? Sin duda. Pero también debemos de hacer hincapié en cumplir el propósito de la Iglesia, fundamentalmente, porque no se trata solo de estar en espera que venga el Señor, sino de que realmente pues la Iglesia sea purificada, como Él dice, el lavamiento, todas las cosas, pero que cumplamos también ese propósito, ¿no? Y yo creo que la Iglesia tiene que arder en pasión por predicar el Evangelio, por extender el reino de Dios y su justicia, ¿no? Quizá vivimos en época en la que la justicia está completamente desvirtuada, no se ha perdido totalmente lo que es un concepto verdadero de justicia. La verdad y la justicia está siendo completamente manipulado. No se cree en una verdad absoluta, no se cree en una justicia absoluta, pero debemos de manifestar ese evangelio de justicia y de verdad, con valentía. No sabemos lo que nos puede llegar a pasar. Puede ser, como dice Mateo 24, que haya persecución, de hecho la hay sitios donde la hay, donde no la hay, pero debemos de estar dispuestos a enfrentar como los primeros cristianos, aquellos primeros discípulos, salvo Juan, todos murieron, ¿no? Como martirio, ¿no? Sí. Y eso es lo que yo creo que la Iglesia tiene que adquirir, esa pasión por las almas y esa pasión por Cristo, ¿no? Entonces va unida, ¿no? El Maranatha va unida a esa pasión, ¿no? ¿Cómo influye, qué pensáis, cómo influye o debería influir la segunda venida en nuestra vida cristiana presente? ¿Qué significa estar preparado? Aunque bueno, ya Mari Carmen ha hablado un poquito, ¿verdad?, de predicar el Evangelio, de ser como esas vírgenes, de llenar nuestras lámparas con ese aceite fresco, ¿verdad?, estar listos. ¿Pero qué pensáis sobre esto? Bueno, yo creo que
hay tiempos, están soplando como vientos con estas nuevas ideologías, que el destino o el propósito de esos movimientos, de las nuevas ideologías, es barrer un poco la autoestima del individuo. Y al cristiano le está pasando un poco también que no sabe quién es y no sabe muy bien por qué está aquí, cómo ha llegado hasta aquí, cuál es su destino y ese camino que tiene que recorrer, que tiene que ser sal y que tiene que ser luz en un lugar y en un tiempo de tinieblas. Y aquí lo uno con lo que decía Mari Carmen de nuestras lámparas, ¿no? Sí. Nuestras lámparas tienen que estar encendidas. Las vasijas, que para mí son los corazones, tienen que estar llenos del aceite que solo se puede comprar en la presencia de Dios, ¿no? En la intimidad. En la intimidad con Él. Y entonces, pues, yo creo que estamos un poco en ese tiempo en el cual la Iglesia está cabeceando también, está un poco adormitándose y olvidándose un poco de quién es. Y entonces Dios tiene que hacernos despertar. Yo soy de las que claman al Señor. Y lo he dicho antes, desde el 7 de octubre del año 23, Dios ha despertado mi espíritu para orar y pedirle que despierte a su Iglesia y que avive su obra en medio de los tiempos, que en medio de los tiempos la haga conocer y que en el día del juicio, que cada vez se acerca más, se acuerde de su misericordia. Yo creo que nuestra función aquí es velar y orar. Sí, y el aceite, ¿qué es el aceite? Porque sí, es la unción del Espíritu Santo, pero es el amor y es la fe. Y la fe, muéstrame tu fe por tus obras. Entonces, la fe y el amor tienen que estar unidos y trabajando al unísono, ¿no? Porque este mundo precisamente lo que carece es de amor y de fe. Entonces, ahí es donde la Iglesia tenemos que crecer en amor, crecer en fe y manifestar el corazón de Dios a este mundo. Porque hay tantos necesitados. Está el mundo muy necesitado del amor de Dios. Y aunque está tan endurecido y tan contra Dios, sin embargo eso no significa que no lo necesita. Yo recuerdo en los comienzos de nuestro ministerio que precisamente es lo que me tocaba. Yo decía, si fueran mis hijos, si fueran mis hijos. Y eso tocaba mi corazón. Por lo tanto, hoy quizá es lo que nos falta. Por causa de la maldad también, dice la palabra, el amor de muchos se enfriará. Y ese es el peligro más grande con el que la Iglesia puede enfrentarse hoy día. Yo, personalmente, muchas veces mi marido me lo dice, el amor de muchos se enfriará. Y es verdad, porque es tal la maldad que te llena de indignación, te llena... y rechazas al hombre, cuando en realidad deberíamos de ser rellenos de ese amor de Dios constantemente para ver al pecador que necesita ser salvado. Con esos ojos que le vio Jesús, ¿no? Así es. Que dijo, cuando veía las multitudes, les veía como, ovejas, tuvo misericordia y las veía como ovejas sin pastor, ¿no? Así debe ser nuestra mirada hacia nuestro prójimo, con ese amor que hablabas. Así es, fíjate, cuando no tienen que comer, dice Jesús, al borde del mar de Galilea, ¿no? En aquel lugar hermoso, y tenían agua, pero no tenían comida, y tengo compasión de ellos, dijo Jesús. Sus discípulos no, decían que vayan a las aldeas y que compren comida, ¿no? Que se las arreglen. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos pasa. Bueno, pues que se las arreglen, ¿no? Y el Señor dice, no, dadles vosotros de comer. Y Él hace lo imposible. Nosotros tenemos que hacer lo que podemos y Él hace lo imposible. Siempre lo hace así. Jesús dijo que los últimos días serían como los que se vivieron en tiempos de Noé. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis esto? ¿Por qué no escogió otra figura bíblica? Otro personaje. Bueno, yo creo que ahora el arca es la Iglesia. Y es un tiempo en el cual la familia está siendo muy atacada y el Señor nos llama a volver a la familia. ¿Qué hizo Noé? Tomó su familia y la metió en el arca. Allí
hizo un proyecto en el cual entraba su mujer y sus hijos, entraba su familia. Y yo creo que ahora esos son los tiempos. La maldad de muchos, como decía Mari Carmen, se ha multiplicado y ya me temo que vuelve otro tiempo de juicio de parte de Dios. Pero por eso está la oración que yo antes le hacía al Señor, que es un texto bíblico: en el día del juicio acuérdate de tu misericordia. Y como medio de la misericordia de Dios, que en aquel tiempo fue el arca, para salvar todas las criaturas, ¿no?, que entraron en el arca, una pareja de cada especie, pues ahora es la Iglesia ese medio de salvación, y ahí tenemos que asegurarnos de que entramos nosotros y nuestra familia. Si cada creyente hiciéramos esto, estaríamos centrados en lo que estamos viviendo y en lo que viene, y se lo comunicaríamos a nuestros vecinos. Cuida tu familia, no dejes que te la destruyan. Multiplícate, multiplicaos. Ahora parece que, vuelvo al tema de las nuevas ideologías, la meta es que la multiplicación de la raza humana quede anulada. Sí. No, más bien que vengan otras culturas y que se impongan otras culturas, que las creencias judeocristianas desaparezcan y vengan otras religiones a suplirlas, ¿no? Entonces, efectivamente, qué importante lo que has dicho, la familia. Y yo quiero decir otro aspecto. Cuando hablan de Noé y también de Sodoma, ¿no?, como comparando, ¿no?, con ese tiempo, siempre pensamos en la sodomía como el pecado más característico de las épocas, pero fíjate que dice que era la violencia. Probablemente que la sodomía, la inmoralidad, lleva a la violencia a los pueblos, lleva a las guerras. Y si leemos precisamente Mateo 24, el mini Apocalipsis, nos habla de rumores de guerras, nación contra nación, y dice, no, todavía no es el fin. Dice, porque será reino contra reino, tal, ¿no? Y nos habla ese mini Apocalipsis tremendo, ¿no? Que dijo Jesús en palabras de Jesús. Entonces, debemos de prepararnos, ¿no?, para situaciones quizá muy difíciles que han de venir a este mundo, ¿no? Y están empezando los rumores de guerras. Los dolores de parto que comienzan con suavecitos, ¿no?, si habéis parido, ¿no?, me imagino, son flojitos, ¿no?, y es un proceso. Y vienen hasta que son cada vez más intensos y mucho más rápidos, ¿no?, más intensos y más rápidos. Y Jesús se refiere a los dolores de parto muchas veces, en varias ocasiones. Así que estamos en ese proceso de dolores de parto, se están manifestando las guerras, los rumores, y seguramente que cada vez será mayor. La violencia aumenta y aumentará, y yo creo que la Iglesia tiene que estar dispuesta a resistir firme y a mantenerse en la palabra, además, en cumplimiento de la palabra en todos los aspectos, con respecto a la familia, con respecto a todas las ideologías, con respecto a todo esto, ser un estandarte de Dios en esta tierra, ¿no? Llevar el estandarte de Cristo bien firme, ¿no?, y ser valientes para proclamarlo, ¿no? Amén. La Iglesia somos como ese Noé, ¿no?, que sabemos lo que va a ocurrir y sabemos cómo salvarnos, ¿no? Él se metió en el arca, nosotros tenemos que mantener esa lámpara llena de aceite, estar activos, predicar el Evangelio, amar al prójimo, poner los talentos que Dios nos ha dado a trabajar. ¿Qué pensáis de esto? Bueno, yo creo que está muy claro, ¿no?, lo que estás diciendo, y efectivamente, ese ardor de la Iglesia. Yo creo que Noé tuvo que pelear con gigantes, ¿no?, porque estaba loco, completamente loco, construir un arca en un momento en el que ni siquiera había llovido, ¿no? Y puede ser que a nosotros nos esté pasando y nos pase lo mismo. Pero llega el momento, y él entra en el arca, y entra con su familia y son salvados. Lo que ella decía, ¿no?, clamar por nuestras familias y clamar por las almas, ¿no?, para que efectivamente otros se salven con nosotros, no solo nosotros.
Así es, así es. La Biblia habla de la Iglesia como una esposa que se prepara para encontrarse con su amado. ¿Qué significa esto? ¿Qué pensáis? ¿Qué nos sugiere? A mí me recuerda al cuento de la Cenicienta, cuando ella se tiene que preparar, ella tiene un vestido que ha conseguido, que era muy bonito, ella estaba muy guapa, y viene su enemiga o su enemigo y se lo destroza, sus enemigas, ¿no? Sí, las dos enemigas. Las dos enemigas y la madrastra, sí. ¿no? Y se lo destrozan. Y salen los siervos, los ratoncitos, los pajaritos, todas las criaturas, sí. Y yo creo que nosotros somos esos siervos que estamos ahí vistiendo a la novia para llegar al momento, preparándola. Y muchos de nosotros somos desconocidos y no sabíamos que podíamos hacer esa labor, pero estamos haciendo esa labor de preparar a la novia para cuando sea llevada a palacio, ¿no? Entonces es ese tiempo que tenemos que vestirla y pensar que la Iglesia es del Señor. Y como pastores, como pastoras que somos, como siervas de Dios, pues preparar a esa novia, vestirla, ayudarla, aportar todo lo que ella necesita, sus adornos, y para que esté lista para el momento, ¿no? El gran momento en el que viene el novio. Y yo hace muchos años le dije al Señor, Señor, cuando leía el pasaje de las 10 vírgenes y decía que se oía una voz que decía, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Yo en mi Biblia, que me gusta escribir en el margen de la Biblia, le dije al Señor, Señor, yo quiero formar parte de ese coro. Y yo siento que ahora la Iglesia de hoy somos aquellos que estamos llamando a una todos, voz profética. Una voz profética que se levante en la Iglesia para anunciar que el Señor viene pronto. Que el Señor viene pronto, Así a grandes y pequeños. Así es. Bueno, hay promesas de limpieza, ¿no? De que seremos purificados, ¿no? Que habrá un lavamiento, ¿no? Y una preparación. Dice el libro de Isaías que hará más que el oro fino al varón, ¿no? Y estamos también esperando, como ella decía antes, Israel, ¿verdad? Israel dice que mirarán al que traspasaron y que llorarán, ¿no? Así que hay cumplimientos proféticos todavía que tenemos que ver, muy importantes, y en los cuales quisiéramos participar, ¿no? Quisiéramos estar para disfrutarlos, ¿no? Y bien, yo creo que esa venida de Cristo es algo que tiene que impregnar la Iglesia y que nos pille trabajando, ¿no? Amén. Bienaventurado aquel que el Señor cuando venga le encuentre trabajando, ¿no? Haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Y es importante, muy importante. El que tiene que orar, que ore. El que tiene que trabajar, que trabaje. El que tiene que evangelizar, que evangelice. El que tiene que dar un mensaje, que lo haga. Y que la Iglesia tenga esa valentía de enfrentar las situaciones, sean cuales sean las que vengan, que no cabe duda que debemos de pensar que van a ser difíciles, que ya empiezan a ser un poquito y se empieza a vislumbrar un poco lo que se avecina, y que estemos preparados, que estemos listos para ser testigos fieles del Señor. Y sobre todo, no sé, yo como tuvimos un noviazgo separado, a veces pienso, nos veíamos muy poquito, pero yo cuando desayunaba, cuando comía, me ponía la foto de mi novio. Entonces a veces lo comparo y digo, como anhelaba tanto verle, anhelaba estar con él, yo digo, Señor, cada día anhelo el momento en que vamos a estar juntos, lo anhelo con todo mi corazón. Yo pienso que eso tiene que estar en nuestro corazón, el deseo que Jesús sepa que cada uno que su iglesia amada espera su regreso.
no sé qué pensáis, pero que deseemos, porque para una novia, para una esposa, el que tu esposo esté lejos y tú digas, bueno, sí, vendrá algún día, bueno, pero que sea ahí como ese esperar ardiente, ¿no? De decir, cuento los días, cuento las horas para que llegue mi amado, Señor, deseo que venga, ven pronto, ven pronto. No sé qué pensáis, o es un poco romántico. No, lo que pasa es que ya tenemos el Espíritu Santo, ¿eh? Porque sí, cuando estás en comunión con Él es prácticamente como que estás en su presencia, ¿no? Y nos ha dejado al Consolador, gracias a Dios. Sí. Tenemos ese Consolador hasta que Él llegue, ¿no? Hasta que sean esas bodas gloriosas que todavía no podemos casi ni imaginar qué maravilla serán, ¿verdad? Pero nos da una ventanita, ¿no? De vez en cuando abrimos la ventana y vemos esa atmósfera del cielo, ¿no? Sí. Así que todo. Y desear que Él venga pronto. Como dice también en Apocalipsis, ¿no? Que el Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús, ven. Y al final del pasaje de las 10 vírgenes, esa frase tan triste, nunca os conocí. Que nuestra voz sea conocida en el cielo. Sí. Que cuando vayamos y llamemos a la puerta, abre, pues que diga, sí, esta voz la conozco yo porque me resulta familiar. Entonces que desde aquí ya clamemos como con el Espíritu, nosotros que somos parte de la novia, Señor, ven pronto. Y que el Señor nunca tenga que decirnos, nunca os conocí. Sí, qué triste. Qué miedo, ¿no? Que nos diga eso. Pero muy real, es muy real. Sí. Va a ser así. Nunca tuve intimidad contigo. Claro. Sí, porque cuando conoces, es verdad que tenemos al Espíritu Santo, pero esa voz es en la intimidad, no puede ser de otra manera. En esa intimidad con Él es como llenamos nuestra lámpara, nuestra vida con ese aceite fresco, ¿verdad? Cada día en oración, con la palabra, en adoración. Claro, porque además el aceite que llevaban en las vasijas no valía para compartirlo. Cuando ya en los últimos tiempos ya no habrá momento de compartir y de ayudarnos. Ahora estamos en el momento de ayudarnos, pero creo que la mejor ayuda a unos a otros es recordarnos, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto. Maranata. Llena la lámpara, Maranata. Maranata. Que no te falte luz. Sí. Hasta aquí el programa especial de Soy Mujer, dedicado a la segunda venida del Señor. Agradecemos la participación de las invitadas, tanto en la entrevista a Analía Senegual como aquí en la mesa coloquio, Mari Carmen y Carmen, que nos han aportado su experiencia personal y también sus conocimientos bíblicos sobre este tema tan importante. Para finalizar, me gustaría hacerlo leyendo 2 textos bíblicos que hablan de la segunda venida del Señor. El primero se encuentra en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3 y versículo 14, y dice así: Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y las palabras que nos dijo el Señor Jesús en Lucas 12:40. Dice así: Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. Querida amiga, estemos atentos, esperando y estando preparadas, porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, tal y como prometió, Él volverá a por nosotras. Les recordamos también a toda nuestra audiencia que este espacio de mujeres y para mujeres llega hasta ustedes presentado por la Consejería de la Mujer del CEM, el Consejo Evangélico de Madrid. Nos vemos en el próximo programa. Que Dios les bendiga.